Estamos con esta serie que se llama Instrucciones, el estándar del reino. Y por varias semanas hemos estado analizando los mandamientos de Jesús en el Sermón del Monte, llamado también las bienaventuranzas. Desde que comenzó el mes de marzo hasta ahora seguimos con este tema. Siguiente semana vamos a terminar el capítulo 7 y daremos comienzo a otra serie, pero por ya varias semanas hemos estado analizando las instrucciones, el estándar del reino. ¿Qué es lo que qué es lo que Jesús nos pide que obedezcamos? ¿De qué manera debemos comportarnos? ¿De qué forma tenemos que avanzar el reino de Él? Así que mientras estábamos alabando al Señor, yo estaba ahí sentado. Si usted me vio sentado, es porque tenía una lucha fuerte en mi corazón. En primer lugar, estamos estudiando Apocalipsis. Usted sabe que tenemos ahí Apocalipsis en algunos grupos. Y hoy en la mañana estábamos viendo esta visión de Jesucristo, con su cabello blanco, sus ojos como de fuego, de su boca sale una espada de 2 filos, sus pies como de bronce, vestido de una túnica blanca que llega hasta sus pies con una banda de oro. Y estábamos ahí en la clase viendo a este Jesús vencedor, que nada se parece al Jesús crucificado. Y es una visión de Jesús ahora. Y cuando estábamos cantando, voy a ver la victoria, y Señor, tú me vas a llevar a esa victoria. No es mi victoria, es la victoria de Él. Y no es ese Jesús crucificado, abandonado, es ese Jesús todopoderoso, dispuesto a redimir a esa gente y cumplir lo que Él se prometió hacer. Y por un lado, entonces yo veía a ese Jesús victorioso y diciendo: Señor, tú vas a tener la victoria. Al final del día, no importan los problemas que tengamos, Señor, tú eres el vencedor. Pero por otro lado, estaba yo sintiendo la derrota en mi cuerpo. Ayer con el grupo de hombres estuvimos jugando fútbol y yo me di cuenta que tengo 44 años y no 25 como hace un poquito de años atrás. Hoy me duele todo, las piernas, los pies, la espalda. Conforme va pasando el día voy descubriendo más dolores. Así que por eso me senté, porque dije, si no me siento ahora, en el tiempo de la predicación la voy a pasar bien mal. Pero hermanos, hermanas, traigan a sus esposos, déjenlos venir a la reunión de varones. No los rompemos a todos. De repente uno que otro sí se nos descompone, como ayer hermano Pedro. Espero que nos esté viendo, hermano. Ayer él le pasó algo en su pie y esperamos que pronto esté mejor. No vamos a romper a todos. De hecho, cada quien se rompe solito. Pero bueno, vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 porque lo que tiene este pasaje son 2 cosas y espero que tenga ahí en su boletín lo que hemos puesto en el bosquejo. En este pasaje de Mateo capítulo 7 vamos a ver 2 cosas. Una, la advertencia y por otro lado la evidencia. El Señor Jesús nos va a advertir de algo y después no nos va a dejar ahí, nos va a dar la evidencia de cómo es que debemos observar a estos maestros. Póngase de pie conmigo y como hacemos siempre, vamos a leer la palabra de Dios. Usted puede ver los pasajes ahí en la pantalla si no tiene una Biblia impresa o digital. Pero estamos ahí en Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 15 hasta el 23. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Jesús, hablando a sus seguidores, a esa multitud en el Sermón del Monte, les dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces
diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Querido Dios, gracias porque en este sermón del monte tú nos enseñaste muchas cosas de cómo poder andar, que se aplican para hoy, el 2022. Señor, esa enseñanza es eterna y esa enseñanza es útil para nosotros. Y queremos, Dios, tener tu dirección en esta advertencia y en esta evidencia. Padre, acompáñanos, queremos aprender de ti y que tu gloria, que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues tomen su asiento, hermanos. Vamos a tratar de estudiar este pasaje porque la verdad es que ha sido un pasaje muy bueno para mí. He estado meditando ya por algunas semanas acerca de esto. Pero en primer lugar, Jesucristo va a decir lo siguiente: tengan cuidado porque se van a levantar falsos profetas. Y los falsos profetas van a estar enseñando falsedades, van a estar enseñando algo contrario a lo que yo les estoy enseñando ahora. Cuando Jesús habla de esos falsos profetas, tenemos que entender que es un falso profeta. Un falso profeta en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era alguien que iba a hablar de parte de Dios, pero que Dios no lo había enviado. Entonces, en pocas palabras, este falso profeta iba a decir algunas palabras que Dios mismo no le había ordenado decir. Ahora, en esos tiempos de Jesús, y de hecho mucho más tiempo atrás, el falso profeta era castigado con su vida. La Biblia, la ley, dice claramente que si el falso profeta, si hay un profeta que se levanta a hablar y la profecía no se cumple, entonces ese es un falso profeta que tiene que pagar con su vida. Sin embargo, entendemos que los falsos profetas han estado por todo el tiempo, pero especialmente en el tiempo de Jesús, porque en ese tiempo ellos no tenían todo el canon, toda la escritura inspirada por Dios. Cuando vemos en la palabra de Dios o cuando vemos en la historia de la iglesia acerca del canon, estamos hablando de estos 66 libros contenidos en esta colección. De hecho, la palabra Biblia habla de libros. Y cuando hablamos de que son 66 libros los que Dios inspiró y los que Dios nos ha dado, estamos hablando de el canon. Ahora, canon, la mejor palabra es, porque cuando digo canon, quizá usted está pensando en una cámara fotográfica. La palabra canon es como una regla, es una vara de medir, es una medida exacta. Y lo que hoy tenemos en día es que 66 libros son los inspirados por Dios. Cuando Jesús está hablando de que se van a levantar falsos profetas, es porque también existen los profetas verdaderos. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, se escribió en el año 90 o 95 después de Cristo. Así que Jesús está diciendo esta advertencia a esa multitud, diciendo de se van a levantar falsos profetas. Y hoy en día podríamos estar interpretando que no necesariamente hay falsos profetas, aunque los hay, pero hoy ponemos nuestra atención hacia los falsos maestros. Porque también la palabra de Dios va a decir, se van a levantar falsos maestros. Y no son aquellos más que los que toman la palabra de Dios y enseñan cualquier cosa, enseñan lo que le llamaríamos una falsa doctrina o una herejía. El canon está completado, por lo cual no necesitamos más profetas, pero porque el canon está completado, necesitamos entonces distinguir a los falsos maestros. Ahora, pastor, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué es un falso maestro? Claro, porque la Biblia, Jesús acaba de decir, se van a levantar falsos profetas y van a tratar de manipularlos. Van a tratar de desviarlos, de engañarlos, de hacerlos perder. Lo mismo los falsos maestros. Ahora, el problema es que hoy en día yo no he escuchado a ningún pastor o maestro decir, siéntense porque yo les voy a enseñar la falsa doctrina. A ver, pónganse cómodos porque lo que yo tengo como intención final es desviarlos, es confundirlos. Siéntense. Yo solo quiero sacarles el dinero.
Quiero que se sientan bien y entonces voy a usar algunos versículos aquí y allá para que ustedes caigan en mi maraña. Yo no he escuchado que ellos se levanten a decir eso, pero después de que los escuchas, puedes entender que son falsos maestros. Y para eso tenemos que entender dos palabras que se utilizan hoy en día en la teología. En primer lugar, existe la eisegesis. Uy, ¿pero qué es eso, pastor? Claro, la eisegesis es cuando algunos falsos maestros toman la palabra de Dios, toman un versículo aquí y allá, y entonces lo utilizan para enseñar toda su mentira. Por ejemplo, si tú abres la palabra de Dios por ahí en los Salmos, te vas a encontrar que dice la palabra de Dios que Dios no existe. Y entonces lo que hacen los falsos maestros en esta eisegesis es que toman versículos de aquí y de allá para acomodarlos en su enseñanza. Eso hace un falso maestro. Un falso maestro va a tomar la escritura, la palabra de Dios, pero la va a tergiversar para apoyar su propio mensaje. Eso es lo que hoy en día se conoce como eisegesis. Pero usted no se preocupe de esa palabra. Más bien piense en este ejemplo. Imagínese que usted llega a una reunión como esta. Y entonces el orador, la persona que está hablando, menciona el nombre de usted. Y va a decir lo siguiente: bueno, todos aquí estuvimos hace 8 días con el pastor Marco cuando él nos enseñó acerca de esa multitud que nadie puede contar. Y si usted fuera yo, se estaría acomodando como diciendo: ah, caray, eso se siente bien. A ver, vamos a ver si él puso atención en lo que yo dije. Y entonces la persona empieza a nombrarle a usted, dice un par de palabras, un par de frases que mencionó, pero inmediatamente las empieza a utilizar para otro mensaje. Empieza a utilizar lo que usted dijo, pero con otro propósito. Usted no se levantaría y diría: hey, espérate, eso no es lo que yo quise decir. Estás usando mis palabras, pero las estás tergiversando. Estás llevándolos a otro mensaje. Eso no es lo que yo quería decir. ¿No te sentirías ofendido? Alguien está usando tus palabras para otro mensaje, para algo que es completamente opuesto. Pues ahora imagínate que esos falsos maestros se ponen aquí en este lugar y empiezan a usar la palabra de Dios y empiezan a usar las palabras de Dios para un mensaje completamente opuesto a lo que Dios quiere hacer. Y la exégesis es tan común hoy en día que por eso tenemos tantos coaches. Por eso hoy tenemos a personas que en su iglesia está llena. Por eso tenemos hoy predicadores que tienen una idea principal y van a usar versículos aquí y allá, porque lo que ellos están buscando es desviar la atención de Jesús a ellos mismos. Claro que ocurre ahí en el 2020. Cuando de repente todas las iglesias tuvimos que ponernos en YouTube, tuvimos que ponernos en Facebook. Y hoy en día, si tú no hacías eso antes, escuchar sermones en YouTube o en Facebook o en cualquier otro canal, hoy en día es mucho más conocido. Y el problema que tenemos tú y yo es que hay demasiada información, hay demasiados predicadores, hay demasiadas personas hablando de la Biblia. Y el descuido que podemos tener es que estemos escuchando a falsos maestros. Porque hay tanta información hoy en día que si tú y yo no tenemos cuidado, podemos estar cayendo en esas mentiras. Mentiras como que tú eres un campeón. Dios te va a dar la victoria, así que proclama el nombre de Jesús. Cualquier cosa que hagas, pon el nombre de Jesús y Dios te va a dar la victoria. Y algunos de nosotros estaríamos tentados a decir: amén. Pero la verdad es que puede estar una persona ahí sentada que vende drogas y está diciendo: bueno, yo para que tenga victoria, que no me maten y que yo pueda tener éxito en esta carrera o en este negocio, tengo que decir las palabras mágicas Jesús. Porque el predicador dijo. De hecho, hermanos, la ruleta bíblica seguramente la has escuchado.
La ruleta bíblica es aquella que quizá tú la has hecho, porque yo la hice en algún momento, que era agarrar la palabra de Dios, hacer lo siguiente y después decir: Dios, háblame. Judas fue y se ahorcó. No, seguramente que eso no es lo que me quiere decir Dios. Y entonces, a ver, otra vez: Señor, háblame. Entonces ve y haz tú lo mismo. Peligroso. De hecho, yo recuerdo las bibliotecas, las librerías cristianas, donde tú podías ir y comprar el pan diario. ¿Te acuerdas? Donde había un montón de versículos en una cajita y tú llegabas ese día, o a veces eran los calendarios. Llegabas, sacabas una tarjeta y te decía la bendición para ese día. Y entonces tú, porque quieres obedecer al Señor, leías la tarjeta y decías: esto es lo que el Señor tiene para mí hoy en día. Y sí, había un montón de cajitas que eran el pan diario, la bendición. Pero no había cajitas que dijeran la maldición del día. ¿Te acuerdas de eso? No existe. La maldición del día, el mandamiento que tienes que obedecer hoy. No, todos queremos la bendición del día. Todos queremos decirle a Dios: Dios, háblame hoy, yo no quiero estudiar nada, así que con cualquier versículo, ahí está. Bueno, eso se llama eisegesis. Y si solamente hacen eisegesis, puedes estar adorando una mentira muy falsa. Cuando el Señor Jesucristo nos dice: tengan cuidado porque va a haber falsos profetas, tengan cuidado porque va a haber falsos maestros, nos está advirtiendo acerca de eso. No todo el que dice Señor, Señor, sino que más bien lo que tenemos que hacer es la exégesis. Pastor, está usted muy elevado, hoy está usando palabras muy domingueras. Bueno, no te preocupes de la palabra, déjame explicarte qué es la exégesis. La exégesis es tomar lo que la palabra realmente quiere enseñar. Es usar un versículo, un pasaje realmente en su contexto, realmente en la historia, realmente observando la gramática. Por eso es que yo soy un aficionado a estudiar, no un versículo aquí y allá. Yo soy un aficionado a estudiar los libros de la Biblia, el capítulo entero de la Biblia, el libro entero de la palabra de Dios, porque de esa forma vas a poder estar pegándole a lo que esa carta, ese libro realmente quiere enseñar. Por eso es que en la iglesia usualmente vamos a estar estudiando series basadas no en versículos aquí y allá, sino en todo un capítulo, todo un libro de la Biblia. Porque lo que queremos entender es verdaderamente lo que Dios nos quiso decir. El peligro de la exégesis, usar versículos aquí y allá, es que tú puedes realmente estar manipulando lo que la palabra de Dios dice. Y entonces ahí se vuelve un falso maestro, una falsa doctrina, una herejía. Ahora déjame definir un poquito qué es la falsa doctrina y qué es la herejía. Bueno, la falsa doctrina es, como yo les decía en la clase, lo que dijiste suena bien, pero le pegaste al poste. O sea, no metiste el gol. No es lo que el texto quiere decir, pero se parece. La sana doctrina la vamos estudiando, por ejemplo, en conceptos como el bautismo, la ofrenda, cómo hay que bautizarse, hay que ser sumergido o solamente esparcido, quiénes se bautizan. ¿Ves? Todos estamos de acuerdo en el bautismo, pero puede haber una sana doctrina y una doctrina errada, que se parecen, pero que tenemos que estudiar la Escritura en su contexto. De esa forma, cuando estamos estudiando la palabra en su contexto, cuando estamos estudiando la palabra como Dios nos la dio, entonces podemos decir: esos son buenos maestros. Mira conmigo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, que es también una carta de exhortación, Pedro nos va a decir lo siguiente, versículos 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros,
que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Quieres ver una iglesia llena? La gran mayoría de las veces es porque hay falsos maestros, quienes tienen una intención, una avaricia, y le van a decir a la iglesia: aquí está tu bendición del día, porque eso es lo que quieres oír. Y quieres escuchar que eres un campeón, y quieres escuchar que Dios tiene grandes cosas para ti. Pero una iglesia correcta, hermanos, toma la bendición del día, pero también toma la maldición del día. Y también toma el mandamiento del día. Y una iglesia sana, una iglesia correcta, un buen maestro va a enseñar todo el consejo de Dios, aunque sea difícil. Aunque sea difícil de predicar. Ya el pastor Rafi y yo hemos bromeado demasiado con ustedes, porque al estar estudiando el Sermón del Monte, hubo pasajes que realmente nosotros queríamos como que cortar y tirar para darle la vuelta. Especialmente cuando habla del divorcio, especialmente cuando habla del adulterio, especialmente cuando habla de cosas que es difícil escuchar. Pero hermanos, cuando hacemos eso, entonces Dios va a bendecir su palabra y va a bendecir a su iglesia. ¿Tú has escuchado esa frase que dice: bueno, pero es que no importa la religión, todas las religiones llevan al mismo Dios? ¿Lo has escuchado? Déjame decirte por qué existe eso. Una falsa enseñanza. De hecho, esa no es ni siquiera una doctrina falsa, esa es una herejía. Eso es una herejía. No es posible que todas las religiones lleven a Dios, porque el único que murió en la cruz es Cristo. Así que no podemos decir: sí, todas las religiones te llevan a Dios. Las religiones no importan, lo que importa es el fin. Déjame decirte algo, eso es una herejía, porque cada vez que tú le pones a Cristo algo, estás desacreditando el sacrificio de Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es Cristo y solo Cristo. No es Cristo más la obediencia, no es Cristo más cómo te vistas, no es Cristo más cómo dejes de hacer esto o aquello. Es Cristo y solo Cristo. Sin embargo, va a haber falsos maestros, va a haber falsas iglesias que te están enseñando, y la gente va a venir, va a tener comezón de oír y van a estar cayendo en esas trampas. Pero déjame llevarte ahora a la evidencia. Porque, ¿cómo podemos reconocer quién es un verdadero maestro, donde hay una doctrina correcta? Qué bueno que lo preguntaste, porque ya vimos la advertencia, ahora vamos a ver la evidencia. ¿Sabes qué? Quizá aquí hay maestros de matemáticas. Puede haber un maestro de matemáticas que sabe todas las fórmulas, todas las equivalencias, todas las conversiones, pero que saber todo eso no va a cambiar su vida. De hecho, yo estoy esperando la oportunidad de que yo pueda poner en práctica el máximo común múltiplo o la trigonometría en mi vida mientras soy un pastor. Puedes saber todo eso y eso no va a cambiar tu vida. Saber fórmulas, saber cosas no va a cambiar tu vida. Pero cuando tú aprendes la palabra de Dios, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Tu vida va a cambiar. Porque la palabra, dice Dios, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Tú aprendes la Biblia, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Vas a cambiar. No hay otra forma. Por eso es que en la evidencia Jesús está diciendo: por sus frutos los van a conocer.
Un buen maestro va a resultar en buenos frutos. No se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Un buen árbol da buenos frutos. Pero la verdad, hermanos, es que no solamente se trata de saber, sino se trata de carácter. Es decir, lo que esos maestros hacen. Porque tú puedes saber mucho, puedes tener la cabeza llena de información, como te lo he dicho varias veces, puedes parecer una cebolla con una cabezota llena de información, pero con un cuerpetito, chiquitito, flaquito, porque no hay práctica, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Ven conmigo ahí a la palabra de Dios, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Quieres saber quién es un buen maestro? Ven conmigo lo que la palabra de Dios nos dice que se ve como fruto. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, o sea, el carnicero, el cartero, la vecina chismosa, que todo mundo hable bien de él, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. ¿Te das cuenta que no está hablando de cuánto sabe, a qué seminario fue, cuántos versículos puede decir de memoria, que es importante? Pero no está hablando de eso. Está hablando de que este maestro tiene que ser ejemplar, marido de una sola mujer. Había un hombre llamado Moody y decía lo siguiente: yo no quiero escuchar a ningún hombre que enseñe la palabra de Dios y que maltrate a su esposa. Porque ¿cómo puede haber un hombre hablando las palabras de Dios cuando en su vida es un desastre en su casa? Ahí está el estándar. Sin embargo, hoy en día hay apóstoles, hay profetas, hay maestros que están divorciados. Y están divorciados porque dejaron a aquella mujer. Y ahora con la fama pueden cambiar de mujer. Hay hombres que se dicen ser apóstoles y que se divorciaron de la mujer, y ahora la mujer también es profeta y es predicadora, y él tiene su propio negocio llamado una iglesia. Pero ¿sabes qué es lo raro de todo eso? Que miles de personas siguen escuchando esos sermones. Y claro, predican bonito, claro, son elocuentes, claro, la gente se levanta, llora y dicen gloria a Dios. Pero son falsos maestros. Un verdadero maestro se conoce por su carácter. Quizá no es elocuente, pero tiene carácter. Quizá no habla muy bonito, pero tiene carácter. Querida iglesia, cuando estamos buscando maestros, predicadores, gente la cual nos va a enseñar, conocer su vida tiene mucho que ver. Y quizá tú no puedes ser testigo de un predicador que vive en Chicago. Te voy a decir algo, escúchalo, pero ten cuidado. Porque puede ser que hable bien, pero su carácter lo define como buen árbol o como mal árbol. Tú sabes que aquí en la iglesia tenemos maestros, tenemos pastores y maestros. Déjame decirte algo, quizá no somos los más elocuentes, predicadores o maestros. Quizá no somos los más sabios, predicadores y maestros. Pero ¿sabes en qué tenemos cuidado en esta iglesia? De su carácter. ¿Tú quieres ser un maestro de Heights en español? Excelente. ¿Sabes qué queremos que tengas cuidado? Con un carácter.
porque es sabiduría, mucha gente la va a tener, pero no buscamos eso. Carácter es más que conocimiento. Por eso te pedimos que conozcas a tus maestros, que conozcas a tus pastores. No te estoy diciendo que no puedes escuchar a otros pastores. No te estoy prohibiendo eso, no es lo que la Biblia nos dice, pero lo que la Biblia nos dice es, ten cuidado. Checa el fruto, más que lo que dice. Y si puedes checar el fruto y el fruto es correcto, adelante, ese es un buen maestro. Así que, iglesia, tengamos cuidado con todo lo que está sucediendo hoy en día. Y por último, déjame decirte esto. Tienes una responsabilidad. ¿Cómo puedes saber si es un buen maestro o no? Pues tienes que ser como los de Berea. Porque la Biblia dice ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, que había unos hermanos de una ciudad llamada Berea, que cuando venían los apóstoles a predicar el evangelio y predicar la palabra de Dios, lo que ellos hacían era decirles, va y nos vemos, pero ellos inmediatamente venían a las escrituras para ver si realmente lo que ellos habían dicho era correcto. Porque, hermanos, todo lo que Dios nos quiere enseñar está aquí y está escrito. Así que tú debes conocer las escrituras. Si tú vas a juzgar a alguien porque no es elocuente o porque no se pinta bien o porque lo que sea, debes juzgar a alguien por sus frutos. Y después vas a poder juzgar lo que enseña porque tú conoces la palabra, porque tú estás invirtiendo tiempo en la palabra. Hermanos, conocimiento sin obediencia no te hace saludable. Y Dios mediante, al terminar esta serie, estaremos llevando otra serie que se llama Una Iglesia Saludable. ¿Cuál es nuestra intención con esto? Es descubrir en la palabra de Dios todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Y que tú como discípulo de Cristo puedas decir, check o no check. Pero si es un no check, inmediatamente te pongas a obedecer. Porque una iglesia saludable es una iglesia que obedece. Pero no es que obedece al pastor, es que obedece a Cristo. Por eso que si la palabra dice debes bautizarte, ¿sabes qué tienes que hacer? Bautizarte. Si la palabra dice tienes que ofrendar, ¿sabes qué tienes que hacer? Ofrendar. Si la palabra dice tienes que ir a ser discípulos, ¿sabes qué tienes que hacer? Ve y haz discípulos. Así y solo así, queridos hermanos, seremos una iglesia saludable. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Porque la verdad es que esta es una tarea muy difícil. Y como pastores y maestros, no solo hablo como pastor, pero hablo por los maestros de esta iglesia. Hermanos, tenemos un compromiso. No es ser perfectos, la perfección no existe, pero es ser excelentes. Hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso es excelencia. Padre, gracias, Señor, por el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Señor, es una colección hermosa de instrucciones. Señor, pero de nada sirve la instrucción si no hay obediencia. De nada sirve un discípulo de Jesús que dice que ama a Jesús, que voy a tener la victoria, pero no estamos obedeciendo en lo básico. Señor, hoy la Escritura nos habla y es espada de dos filos. Seguramente nos está cortando, seguramente nos está incomodando. Pero qué bueno, Dios, qué bueno, porque quizá necesitamos esa cirugía. Necesitamos que alguien nos diga, no estás obedeciendo. Sí quieres la bendición, pero no tienes obediencia. Come on. Todos aquí somos imperfectos, Dios. Todos aquí necesitamos mejorar en la obediencia. Yo primeramente. Así que, Padre, bendice a esta iglesia. Ayúdanos a mirar las cosas en que tenemos que mejorar y hacerlo con amor, hacerlo con gracia. Pero, Padre, somos tu cuerpo, somos tu novia. Tú
tú esperas grandes cosas de nosotros, Dios. No nos dejes estar entretenidos. Déjanos ser obedientes. Y mientras vamos obedeciendo y vamos cambiando paso a paso, Dios, nos animamos los unos a los otros y nos empujamos los unos a los otros. Dios, queremos ser una iglesia saludable. El mundo la necesita hoy, Señor. Bendice esta iglesia, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice: amén.